Bueno, es un honor seguir acá con el programa que venimos haciendo con mucha pasión, con mucha entrega, descubriendo como la creatividad de los territorios, tejiendo redes, porque pues creemos que la educación a futuro va a tener un contexto más que un lugar donde la gente se va a formar, como un viaje, el cual realizar como por diferentes iniciativas en los territorios, descentralizar un poco las artes, un poco de las capitales y estamos muy interesados en dialogar con líderes, con artistas, activistas, ambientalistas y como el capital creativo de la sociedad para empezar a crear estos contenidos, a dialogar, a conversar. Esto surgió en la pandemia, eso sí es bueno decirlo, porque fue como un espacio que yo como educador acá en Bogotá empecé a decir, bueno, ¿qué quisiera hacer? ¿Qué proyecto me gustaría construir? Y empezó a surgir esa necesidad de empezar a conversar con las personas con las cuales yo había tenido como una relación desde mis espacios en Manizales, luego ahorita por Bogotá y empezar a tejer como esas conversaciones de nuevo con artistas y con educadores y con activistas. Así surgió y en la pandemia hicimos muy poquito, pero ahorita en el 2022 sí surgió como con mayor fuerza ese deseo. Y bueno, este es el capítulo 50, 51 de una serie larga de educación. Es muy bonito porque no estamos hablando de la educación, de la escolarización ni de la escuela como tal, la universidad, el jardín, sino como hablamos de todo lo que hay alrededor de la sociedad que es inspirador para que las personas que vean estos materiales pues puedan tener como un sentido como de admiración, de ganas de crear sus propios proyectos, de tejer relaciones y puentes entre los colectivos en América Latina. Y así surgió el proyecto, se le llamó como al proyecto La Universidad del Futuro. Es un proyecto hasta ahora que la estoy haciendo yo como individualmente, pero espero pues que empiece a crecer así como crecen los hongos en la naturaleza y van uniendo como todo un ecosistema. Esa función del hongo me parece muy bonita porque como que conecta los bosques y le da como a través del subsuelo como todas unas conexiones muy bonitas. Entonces yo siento que esto es la universidad del futuro. Ya arrancó, no es algo que va a pasar adelante, sino que ya la estamos haciendo acá con estas conversaciones. Entonces bienvenida Carolina a este encuentro y pues con mucha gratitud de poder conversar un poquito sobre tus experiencias de vida, tus trayectorias y que sea un espacio de aprendizaje mutuo, que es lo que buscamos también con estas conversaciones, como una gimnasia también para actualizarnos. Total. No, gracias Andrés por la invitación y muy feliz de saber que hay alguien como tú haciendo esta labor de uniendo las historias y creando esa red de conexión. Muy lindo. Sí. Entonces, en un primer momento lo que estamos haciendo en este programa es como hacer un relato. Te invito a hacer un relato como de tu historia, ¿cierto? Para descubrir un poco lo que haces actualmente. Pues eso ha tenido una serie de aprendizajes, de viajes, de personas, de ambientes que constituyen también como todo lo que uno hace. Entonces, como que es muy bonito para hablar de educación, pues hablar de la educación propia que hemos tenido y cómo nos hemos formado y cómo han sido como todos nuestros intereses y cómo has llegado a hacer lo que estás haciendo, porque me gustaría que en este espacio pues pudiéramos como conversar en este primer momento, pues a través de tus memorias como autobiográficas, de tu relación como con el arte, con el circo y con todo esto, cómo llegó, me gustaría como encontrar ese relato. Desde ahí ya hay una primera conexión, pues que se te deja bonita, porque mira, te digo antes de que tú empieces tu relato, mira que cuando uno empieza a hacer esa conexión con todo eso que lo educa a uno se da cuenta que hay muchas pistas para lo que significaría la educación en el siglo XXI, porque pues ahí empiezan a hablar un poco de viajes, de territorios, de ambientes, de lugares, de música, y eso realmente así es que deberíamos crear como los ambientes para pues que se crean este tipo como de emergencias como creativas en nosotros. Entonces te invito a ese relato y ahí nos vamos conversando. Esto es un jam session de ideas, de historias y pues por ahí es que iniciamos todo, como se lo he contado mucho a las personas, como desde el vientre hasta nuestros días, como arrancar como desde ahí hasta lo que estamos haciendo y creo que es un buen momento ahí para compartir y para conocernos. De una. Genial. Pues bueno, mi primera disciplina y amor fue el deporte, el tenis.
Siempre participé desde los 4 años, empecé a jugar tenis. A los 8 años fue mi primer nacional, donde viajé sola a Bogotá, a todos los campeonatos nacionales que habían, campeona departamental. Hasta los 14 años jugué tenis, era mi pasión, completamente mi amor. Y también en el colegio, pues creo que mi primera obra de teatro fue a los 9 años, algo así. Entonces, también tuve como esa formación artística en el colegio al que fui, pero siempre me mantuve por el lado del deporte. Entonces, pero recuerdo haber sentido como una desilusión en un momento con cómo el gobierno apoyaba los deportes y como ya cuando tomé conciencia a los 13, 14 años que entendí la situación política y la situación mm, del deporte en el país, me sentí muy desilusionada y luego ya no quise seguir jugando. A los 16 años fue cuando empecé a jugar racquetball y ahí fue donde fui subcampeona iberoamericana en racquetball, en femenino, en categoría C y pues bueno, o sea, igual seguí con el deporte, pero ya con el tenis no tanto, sino más bien con el racquetball y ya mi interés no era tan competitivo en ese instante y como que lo hacía porque me iba bien, porque ya tenía todo el bagaje y sabía cómo entrenar, pues. Entonces, ahí fue cuando más empecé a hacer teatro, cuando yo entré a la Universidad del Norte a estudiar comunicación social. Mi primer trabajo en la vida fue actuación en un programa de televisión con Ernesto Macausland y Eduardo Ortega, que Ernesto es el único costeño, pues barranquillero que hace cine. Y éramos como del gremio, nos conocíamos y me contrataban para actuar en los seriados que hacían para Señal Colombia. Y yo estudiaba comunicación social en ese instante, también hacía otros programas de televisión y muchos como, sabes, cortometrajes independientes de amigos y todo. Entonces la actuación siempre fue como parte de mi proceso en la comunicación y luego ya empecé a estudiar psicología, me cambié de carrera, pero siempre con el deseo de teatro y ahí fue cuando entré al grupo de teatro de la Universidad del Norte, donde conocí a Manuel Sánchez, que fue uno de bueno, mi primer director de teatro fue Hugo Morales, pero mi primer director de teatro eh, ya cuando yo era más grande fue Manuel Sánchez y también trabajé con Carlos Gómez en otros proyectos con Julie Donado, que Julie Donado es una de las profesoras de flamenco más reconocidas y coreógrafas y diseñadoras eh, de vestuarios de Barranquilla, pero ella también tenía una compañía artística y dentro de esa compañía artística yo le ayudaba a escribir los guiones, encontrábamos para hacer las obras y nos presentábamos en la Mira de la Rosa, que ahora, por ejemplo, en Colombia, en Barranquilla está cerrado, lleva ya mucho tiempo inhabilitado, es una pérdida muy grande para la cultura. Pero cuando yo era joven, yo logré vivir toda esa vida del teatro, de estar detrás de las bambalinas, de esperarte, de todo lo que se vive ahí siendo una persona joven en el teatro. Y, y bueno, ya después me transferí a la Universidad del Atlántico, ahí fue cuando empecé teatro, con el profesor Darío Moreu, su esposa, y con ellos empecé a tomar clases de clown en la universidad ahí. Entonces el clown algo me hizo, de verdad que me fascinó. Yo tenía un muy buen amigo de teatro, Fernando Cárdenas, cuentero, que Fernando fue el último cuentero que a mí me regaló su cuento, pues, y con ese cuento es que acabo de ganar una de las becas de Mintic, se llama El verdadero color del amor, que es una historia que se cuenta a través de la payasería y el circo, eh, pero fue en esos estudios con Darío Moreo que yo conocí la payasería teatral. Luego de ahí dejo el país, me siento que no encajo, o sea, mi percepción de vida, mi arte como tal, mi esencia, no encajaba mucho en Barranquilla, en la costa, entonces decidí mudarme a Estados Unidos y ahí empecé a hacer intercambios como internships, que son, eh,
¿cómo se llama eso? Bueno, cuando haces un intensivo, digamos, de aprender a cómo construir escenografías o a cómo construir marionetas. Entonces empecé a trabajar con una compañía escénica que se llama Redmond Theater y con ellos hice varios veranos de intercambios. Y ahí también fue donde conocí a, a Firu y Gaby, que son los dueños de Pocket Circus. Él es argentino y ella también, pero estudiaron en Cuba y estudiaron circo. Mm. Y fueron los que primero me enseñaron a malabarear, hacer acrobacias, el platico chino, a balancear. Y de ahí me enseñaron a hacer fiestas de entretenimiento. Entonces empecé a colaborar con ellos porque Gaby estaba embarazada y Firu necesitaba una partner. Entonces yo me uní al Firu, empecé a trabajar, empecé a aprender cómo hacer eventos privados de grande escala, de poca escala, como con ellos, así en fiestas de familia. Y bueno, me aprendí todo ese libreto, lo trabajé, lo viví y luego me mudé para San Diego. Y cuando llegué a San Diego, pero justo en Chicago, antes de mudarme, estaba ya empezando a conocer más gente de circo. Y ahí se me estaban como abriendo las puertas. Pero pasó que mi mejor amiga se murió allá en Chicago y ella era de California. Me dijo, te tienes que ir a vivir a California antes de morirse. Y yo dije, bueno, voy a seguir esta intuición y me fui para California. Y ahí en San Diego conocí a una de las familias con las que empecé a hacer circo allá, que tienen una escuela de Sophie Academy of Circus. Tienen una escuela de Sophie Academy. Entonces con Ron, particularmente con él, empezamos a hacer un acto de rola-bola. Entonces hacíamos acrobacias en rola-bola, también nos presentábamos y de ahí me mudé para otra ciudad y ahí fue cuando conocí a, bueno, Mike Danger, un amigo mío, malabarista, monociclista de la calle, que nos encontramos malabareando ahí en la estación del tren. Ah, tú eres malabarista, yo también, vamos a juntarnos. Y me dijo, la semana entrante nos vamos de gira con un circo independiente, vivimos todos en un bus. Yo no, pero yo en esa época tenía como un trabajo, un novio, apartamento, casa, o sea, toda mi cosa organizada, y yo no, no me puedo ir. Y recuerdo haber sentido un dolor en el corazón, haber dicho que no, y yo de pronto llevaba como un sombrero mexicano súper grande, íbamos en el tren y de pronto él se la miré y le dije, sí, sí voy, vamos. Mi trabajo me dijo, te esperamos para cuando regreses. Mi novia también, mi apartamento también, todo se unió para que yo me pudiera ir y me fui. Y me fui por 3 meses con estos locos, armamos un show en la Universidad de Arcata, en Humboldt County, en California, y de ahí duramos 3 meses viajando, haciendo shows en festivales, en bares, en calle, y, y conocí todo un mundo, y después de ahí me dio mucha curiosidad el circo acá en California. Y entonces estaba en la Escuela de Circo de San Francisco, que es The Circus Center, y ahí me inscribí y empecé a hacer el conservatorio de payasos. Entonces me dediqué a la payasería y estudié ahí por un año. Ya cuando iba terminando ese año de estudiar con ellos, apareció de pronto un instructor que se llama James Stoneman y otro que se llama Leonard Pitt. Pero cuando yo fui a ver la obra de James Stoneman, él hace de teatro físico, mimo, clown. A mí me voló la mente demasiado. Yo le dije, wow, maestro, ¿cómo maneja su técnica? Y me dijo, pues si quiere voy a empezar un conservatorio. Y de ese conservatorio yo fui la única estudiante que hizo los 3 años completos de continuo labor con este maestro. Yo aprendí toda su técnica y mucho del trabajo que desarrollé durante esa época se nota mucho en mi técnica, que fui entrenada por él. Y luego él era instructor de Ringling Brothers, que es uno de los circos más grandes de Estados Unidos, pues el circo más grande de Estados Unidos, la verdad. Lleva cuando yo trabajaba ahí, Mm. 147 años de tradición y luego cerró, pero ahora volvió a abrir. Pero bueno, cuando yo fui a la audición, las personas que me estaban audicionando me decían, wow, vemos tanto la técnica de James en tu trabajo que es impresionante. Pero bueno, con todo y eso, yo también tenía mi forma, mi propia identidad. Lo que pasa es que aquí en San Francisco, el circo contemporáneo o la payasería de sala, por ponerlo así, es muy diferente a la payasería de circo.
de Ringling Brothers. Entonces, cuando yo vengo de acá, de estar en San Francisco, en la ciudad donde puedes hablar de cualquier tema político, puedes ser súper avant-garde, como que nueva en tus estilos, nuevas en tus formas, en tus puntos de vista y todo lo de pensar, y en las formas de expresarme, y luego en la comedia, porque también aprender comedia en Colombia es diferente a aprender comedia en Estados Unidos. Hacer reír un público Claro. en otro país es otro cantar. Pero aprendiendo un poco así de la cultura y entendiendo bien cómo es la comedia, pues ya uno sabe cómo se conforma, independiente, porque es universal. Pero con todo y eso hay estilos, y entonces Ringling Brothers, cuando yo le mostraba mi trabajo, que era como súper New Age, me decían, no, aquí no puedes hacer nada de eso, tienes que hacer actos muy tradicionales. Entonces yo opté por un poco como dejar a un lado mi parte artística contemporánea y meterme más en lo tradicional, y empecé a trabajar con ellos. Trabajé 1 año y medio viajando en tren, conocí 40 ciudades de los Estados Unidos, que son 50 estados, o sea, he estado en casi todos los estados de acá, y si no ha sido presentándome, ha sido enseñando. Y pues sí, porque antes de eso yo me iba para los Fringe Festivals, como en Canadá, que los Fringe Festivals son teatro, son festivales de teatro, pero de teatro raro, donde cabe cualquier propuesta. Entonces ahí cabía muy bien toda mi obra. Yo en esa época viajaba con una que se llamaba Dolores, The Mime Opera, o como viajé con ella por 2 años y medio, tuve diferentes nombres, como Out of the Void, and bla, bla, bla. In any case, se me está descargando el celular, pero no sé, el computador. Pues pues sí, no, después de haber desarrollado todo como un nombre acá, y que la gente me conociera por mi trabajo, que era medio alternativo, y todo lo que yo hacía, como ir a trabajar en lo tradicional fue un poco de un shock, que me cambió un poco así la perspectiva, pero igual me acoplé, y muy divertido. Ahí tuve la oportunidad de hacer payasería de hospital, y cada semana iba a diferentes hospitales. Entonces también muy lindo esa parte. Y después de eso me dediqué a enseñar, más que todo. Ya yo enseñaba mucho. Llevo mucho tiempo enseñando circo también. Es que desde que empecé a aprender, lo que mi maestro James me enseñó desde siempre fue: la mejor forma de aprender es enseñar. Mm. Entonces, eso yo lo tomé así. Siempre que iba a Colombia, iba a todas las fundaciones con las que tenía opción, y dictaba tallercitos de teatro, o de payasería, o de malabar, o de cómo construir pelotas y todo ese rollo. Y pues he trabajado con tantas escuelas de circo acá como en el país, porque hay muchas. O sea, por ejemplo, en Connecticut, con Middletown Children's Circus, The Oddfellows Playhouse, con ellos enseñé por 7 años. Luego en New Mexico, con Circo Latino, con ellos 5 años. Después en Alaska, tuve la oportunidad con Circus on the Slope, o sea, una oportunidad de trabajar con ellos. En Montana, con Bossman Circus, también enseñé ahí. Y ahora que estoy en Prescott Circus Theater, aquí en Oakland, California, trabajando con ellos como la profesora de cabeza, y como la manager de la compañía artística, y la directora del programa de verano. Pero todo esto en el lapso de regresarme a Colombia, y durante la pandemia empecé mi propia escuela ya en Barranquilla, en Puerto Colombia, frente al mar. Y ahí nació Al Mar Ola de Circo. Y ahí está mi fundación, que se llama Duncan Playful Circus, que todavía funciona bajo el cuidado de la calle 10, Sanarte, y nuestro instructor de planta, que se llama Lechuga, Payaso Lechuga.
Pero con Almarola de circo fue todo una aventura espectacular porque arrendé este terreno que estaba justo frente al mar. Yo me acabo de ganar una beca. Dije, con esa beca voy a abrir un circo porque a mí no se me hace coherente que haya todo este mundo de posibilidades dentro de la política, dentro de nuestros gobiernos y sistemas educativos y que no le inviertan a una infraestructura de circo. Mira, le voy a mostrar qué fácil es. Con unos cuantos milloncitos ya te la haces de una y te pillas a la gente que está interesada. Entonces, preciso llegaron voluntarios de Chile, Barcelona, Bogotá, o sea, gente de Francia, llegaba gente de todos lados, argentinos, de estos que viajan en semáforos y se enteraban que había una escuelita de circo y se iban y se pegaban y nos ayudaron a armar todo el circo. Y luego el 6 de mayo del 2020 la inauguramos, hacíamos shows periódicos, o sea, cada mes teníamos una programación súper activa con los niños del barrio, teníamos una escuela preescolar, enseñábamos a niños de 3 a 6 años también con profesores que viajaban y venían y enseñaban arte a los niñitos. Teníamos clases, hacíamos intercambio con los otros profesores de la locación del área, entonces enseñaban a tallar el totumo, a hacer arte con totumo, enseñábamos mucho la siembra también, hacíamos talleres de siembra, de cuidado del medio ambiente, porque estábamos justo frente a un ecosistema de manglares, entonces el cuidado de los manglares, de los mangles y todo esto. Hasta que llegó la lluvia fuerte y se derrumbó el terreno. Entonces se estaba derrumbando el terreno, ya no era saludable para nosotros estar ahí. En nuestro proyecto estaba Don Diego Buitrago, que fue mi hermanito con quien se unió de una desde el principio en el proyecto. Estaba Natalia Costa, también hacedora de circo. El José Curtiz, el Monacho, que también tiene su propia fundación. El Leo Malabarista. O sea, muchos de los amigos del parche de circo se unieron y movieron esto. Molinito, estuvo Monedita, Alejandro, bueno, el payaso Varsovia de Argentina también, que son como nombres que yo menciono porque son personas súper importantes. Y desde Palomino vino Wise, quien era el que tenía circo folclore allá, tenía una carpa de circo ahí en Palomino también. Él ya la cerró, pero él me vino a ayudar a abrir esto acá. Y nos colaboró mucho y luego nos ganamos otras becas para brindarles talleres gratuitos a los jóvenes ya en la profesionalización. Entonces ya era un entrenamiento más profesional y logré hacer un intercambio internacional donde estos chicos se presentaron en vivo en Puerto Colombia, pero transmitimos en vivo en el Festival Revolution Fest de New Mexico. Y entonces no, pues cumplimos con todo ese objetivo de internacionalizar el espacio, lo que estábamos creando ahí frente al mar. Y bueno, al haberse derrumbado todo esto, como que digo yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces decido mudarme de regreso, pero mantengo esto allí en la calle 10 en Puerto Colombia y todavía ahora tienen un festival este fin de semana que va a ser la muestra de todo lo aprendido que han hecho los chicos, los jóvenes que han asistido a circo durante estos 6 meses que hemos estado colaborando con ellos. Estamos a punto de lanzar otra recolección de fondos para seguir poder pagarle los salarios al instructor que sigue enseñándole a los niños y pues para las otras necesidades que hay de la fundación. Y bueno, con Cirque du Soleil fue que hice como los estudios de circo social con la fundación, con el grupo de ellos Cirque du Monde, que es la parte de circo social. Connie Gallo y Ágata Quintero fueron quienes organizaron todo para que, o sea, el Circo Infinito y el Circo del Caribe organizaron para que el Cirque du Monde viniera aquí a hacer una formación. Entonces formaron de todo el país a 20 personas. Entre esas 20 personas fui una de las que fui. Y después de eso, los que terminaron esta formación hicieron otra formación donde ya no eras instructora, sino instructora de instructores.
Y ahí ya nada más 8 éramos los participantes. Y de ahí otro diplomado con Machinjuepa, que es de México, que también son súper fuertes en el circo social. Machinjuepa tiene un sistema desarrollado súper evolucionado en todas sus prácticas y en su metodología, y con ellos logré también aprender mucho y luego hacer como esa réplica de lo que ellos nos enseñaban. Y pues básicamente ese es mi recorrido. Bueno, no, increíble, un recorrido bastante amplio, muy diverso, con muchas compañías. Me llama mucho la atención, me gustaría hacer un poco de énfasis en algo que quisiera explorar contigo y es lo de la risa, ¿cierto? Que es algo como muy esencial como de la práctica del payaso, de la payasa y que siento yo que como para también los procesos educativos y los procesos de conexión con las personas es algo muy maravilloso. ¿Sí? Una de las cosas que yo más admiro de la gente es como su sonrisa y como la alegría y como que cada quien tiene una sonrisa y ver a la gente alegre es algo pues, que debería ser como no solo el foco, como el foco de la educación también. Entonces como que me gustaría hablar un poco porque en la página, explorando la página tuya de Duncan Play for Circus, hablaban del yoga de la risa y me gustaría un poquito hablar de eso, de la risa para ti, cómo la vives y cómo qué significa y cómo poco profundizar en eso. Quisiera hablar. Ujú. Claro, yo soy instructora de yoga de la risa, entonces cuando yo me certifiqué aquí en San Francisco, pues yo creo que mi eslogan es porque una sonrisa puede cambiarlo todo. Mm, Y es cierto, suaviza a la gente, cambia el ambiente, ya desarma cualquier tensión. Y aparte todos los beneficios como químicos, de toda la serotonina que se suelta, todos los niveles de estrés que bajan, el corazón que pompea más, entonces mucho más fluido de sangre y de oxígeno en nuestros órganos, mejor comunicación, o sea, tiene muchos beneficios. Aparte también que es buen ejercicio porque te saca abdominales, entonces si te ríes por 3 minutos y 4 minutos te pones más fuerte y conecta, o sea, la gente conecta con la risa. Yo pienso que en las escuelas, en los colegios, muchos de los niños les prohíben reírse libremente. Entonces el comportamiento es muy disciplinario y muy de consecuencias. Entonces hay una consecuencia para reírse, pero yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo iba a la misa, a la iglesia y me daban ganas de reírme. Y yo me reía, pero en silencio, pero me tocaba reírme y no me dejaban reír, pero qué rico que a uno te hagan una misa de risas, o sea, donde ya tú sabes que te puedes reír y que puedes conectar con la gente sin ninguna razón. Entonces ha sido muy interesante trabajar con personas, porque yo enseñaba en otra fundación allá en Barranquilla, nos reuníamos todos los jueves, creo que era, y hacíamos yoga de la risa con personas de todas las edades, entonces es multigeneracional. mm. De todas las edades están bienvenidas, porque no nos vamos a reír ni de un chiste ni del otro, nada, nos reímos porque, ajá. Y, eh, y entonces era muy lindo esa conexión entre las personas, entre los más jóvenes y los más viejos y los que ya no se los olvidó cómo reír y que no tienen un sentido del humor. Y entonces esa es la cuestión, que no hay que tener sentido del humor para reírse, porque no estás haciendo ningún sentido. Estás haciendo lo innato del ser, que es pompear tu estómago. Lo mismo lo haces cuando lloras, lo mismo lo haces cuando ríes. Y es muy interesante ahora en mis clases, aquí que dicto, porque a veces los niños cuando ven a alguien más llorar, se ponen a reír. Y uno como que, "Ah, no seas cruel, ¿cómo te vas a reír de la persona que está llorando, verdad?" Pero uno piensa eso, pero la verdad es que es un instinto emotivo de empatía, porque ese mismo pompeo que tú estás haciendo al llorar es el mismo que estás haciendo al reír. Entonces es como una distinción tan breve entre lo uno y lo otro que no hay que castigar la risa. Bueno, si te da risa que se cayó, sí, pero pregunta antes, ¿estás bien? Y luego ríete a ver si esa persona también se anima a reírse. Porque qué más que poder reírnos de nuestros propios errores. Entonces ahí entra todo lo de la payasería, reírse de nuestros propios errores, reconocernos como seres imperfectos en esta perfección de ser.
poder reírnos de lo más simple, de las cosas de la vida y mantener esa como alegría. Yo creo que hoy, por ejemplo, con las niñas con las que estaba con el grupo de jóvenes de la compañía artística con la que trabajo y nos pudimos haber quedado riendo 5 minutos así, de un juego pendejo en el que una de ellas perdió la compostura, se rió y después de ahí ya no podemos volver a jugar porque es risa, risa, risa y como que tratar de decirle, no, 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 no te sigues riendo, vente, vamos a jugar, es como que ríete y riámonos, ¿no? Como que sí, libera la payasa y ríete. Y también lo he hecho a nivel empresarial, ¿sabes? Como conexiones entre personas que trabajan juntas, que nunca se ven, no se ríen, no se sonríen. Entonces, sí, invitar eso en como en todas las áreas, en los colegios también, Y hay algo en los que espacios me de llama mucho la trabajo. atención de la risa y te lo pregunto porque se requiere como conocer de pronto un poquito el contexto cultural de referencia para poder que ese humor como que cale más fuerte en las personas porque o pasa también como en pandemia tuve una necesidad también de ver mucho otra vez el cine de Buster Keaton y era una felicidad verlo un hombre que es tan inexpresivo pero como que es una vaina como muy contagiosa las películas de él viendo esos cortometrajes y admiro mucho ese actor. Si se requiere como un contexto de referencia o uno podría como con elementos como, pueden haber elementos universales en el hacer reír a la gente. Bueno, es que estamos hablando de dos cosas diferentes, porque el yoga de la risa, yo he Mm, hecho el yoga de la risa ahora durante la pandemia, por ejemplo, yo lo hacía en línea. Yo tenía gente de la India conectada con gente de Francia, con gente de Brasil, con gente de Colombia, y todos muertos de la risa, porque no había ningún contexto sino la risa, y la risa es innata, pero ahora si te pones en un sistema más, una postura más cerebral, más de razonamiento, la comedia tiene fórmulas. Entonces hay una fórmula de establecer, repetir y romper. Y ahí es cuando se genera ese gasp, ese como que te quitan el aire, que luego es como wow o ¡ah! Entonces es como artista aprender a cómo generar esa tensión, establecer esos tiempos para poder romperlos, para poder generar la risa. Y no todo da risa, o sea, no todo da risa. Cuando yo en escena me puesto, hay cosas muy básicas que dan risa, que puedes usar en cualquier parte que cualquier persona se va a reír. Más que todo como las esencias humanas, aquellas cosas que nos causan un poquito de ridículo. Si tú usas eso, cualquiera se identifica con eso. Porque a cualquiera se le ha caído algo de la mano, a cualquiera se ha tropezado, a cualquiera se le ha mojado el zapato, o sea, tragedias también o cositas así como del común que a todos nos pasan que generan un ridículo. Eso es uno, pero también está la forma de reírse de forma intelectual. O sea, si ya tú y yo tenemos un conocimiento y sabemos que podemos jugar con ese conocimiento para darle una burla, o ser más inteligentes que el propio concepto, entonces ahí hay otro como, mira, mira qué fila. Y entonces hay muchas formas de generar comedia y también depende de tu público claro. y de qué tan asequible lo quieras hacer. Yo creo que Buster Keaton y Charles Chaplin, ellos alcanzan toda esta maestría porque manejan lo común, lo cotidiano, de una forma tan básica. Y entonces te cambia la cotidianidad. O sea, esta escena que Buster Keaton está saliendo de una ventana y hay una escalera que se mueve y se baja por la otra ventana. O sea, todos reconocemos esos símbolos, pero luego la forma tan mágica como él está, como si nada estuviera pasando y está casi que se cae. O sea, son cuestiones ahí de riesgo que generan tensión y te dan risa. Sí, sí, a mí me llama mucho la atención eso porque eso sí es una, pues no es una habilidad. Con unos amigos habíamos hablado hace poco en otros programas de que eso es como que cuando tú estás en un espacio como educativo y como que el humor y la risa como que rompe un poco como con todo y libera esa tensión de lo que de pronto estás hablando y
y lo que tú llamas, como que es algo como que rompe, y da un alivio también en los gestos de la cara que tenemos yo no sé cuántos músculos y como que pues masajearlos de esa manera, pues es como maravilloso esa gimnasia también de la risa y por eso pues quería que habláramos de eso porque me parece algo muy importante en esos países donde ha habido como tanta violencia y tanto sufrimiento, también poder como llevar eso y como cultivar eso en nuestras vidas y cultivar también a pesar de lo que nos pasa también como ese toque como de comedia, pues como que cambia un poquito las cosas, como que le da otro color a lo que hacemos, a lo que, y a la imperfección. Me gusta mucho lo que tú decías, eso, como que en una sociedad como que busca tanto la perfección, como que la risa como que siempre está como, es como muy disruptiva, ¿cierto? Como en los espacios, en todo. Es como algo que realmente pues admiro mucho y como que disfruto mucho y, y parte como de la personalidad también mía, también tiene como eso, como de darle como el picante a las cosas y darle las vueltas a la realidad, un poco como lo del gesto de la patafísica, que también siento que es algún elemento que siempre me ha gustado también, como de darle soluciones imaginarias a las cosas y darle las vueltas y de reconstruirlas y mirarlas por otros lados y siempre como esa chispa del humor siempre es algo que me maravilla y que admiro mucho de la gente que hace reír a las personas también, porque pues creo que eso es un gran talento y pues que no lo tienen todas las personas y pues qué alegría que tú como con este personaje, tú, hay un nombre que yo miraba en el personaje tuyo que llama Koi Koi. ¿Podríamos hablar un poquito más de eso? ¿Cómo surgió y cómo lo has llenado de vida? ¿Cómo se ha cargado ese personaje de esa identidad? ¿Mm? Dale, sí, pero antes para cerrar una cosita ahora que me decías sobre la risa en la educación, a mí me parece una manera muy linda de romper con la estructura piramidal de la autoridad para crear un espacio más circular donde los mismos chicos conozcan su autonomía y desde ese punto poder validarlos a ellos como individuos, sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones y que sean escuchados y que se puedan relacionar con un adulto de alguna forma, que se puedan de ver de ojo a ojo. Entonces la risa es una herramienta súper valiosa para desconfigurar toda esta autoridad Mm. que, que genera tanta separación y para de verdad conectarnos. Entonces, sí, yo invito a todos los educadores que usen un poquito como de esa humor y de esa risa para poder de verdad facilitar el aprendizaje en los chicos y las chicas y que sean ellos más autónomos de sus procesos y no tan apagados por los profes. Bueno, entonces, Koi Koi, este, Koi Koi surge cuando fui a un festival en Oregon, que era un santuario de hadas radicales, un movimiento de los 70s, donde ellos exploraban mucho con psicodélicos y como con la libertad de expresión en el bosque. Y entonces cuando conocí a esta comunidad viajando con el primer psico con el que viajé, te daban la oportunidad de ponerte un nuevo nombre. Y Koi Koi era mi apodo de cuando era chiquita. Entonces dije, mira, voy a llamarme Koi Koi, pero ya yo estaba actuando en esa época y de ahí como Koi Koi se volvió más que más que mi personaje de clown, es como mi persona queer, mi persona rara, ¿sabes? Como quien soy yo. Mucha gente me conoce como Koi Koi y no como Carolina. Entonces me abre un espacio de excentricidad. Puedo ser como la excéntrica Koi Koi que vive por ahí haciendo cositas y que todo el mundo se ríe de, mira qué cómica o no sé. Mis propios estudiantes siempre están como, ay, Koi Koi, tú eres cómica. Entonces sí, es un personaje y no te digo que Koi Koi tenga como una frase así que ella diga, porque hay payasos que sí tienen sus staples, pero para mí es más como mi payasería, es más mi personalidad, más que un personaje. Entonces, hay muchas formas de ver la payasería también.
y el personaje payaso, si es un personaje de verdad o si es un aspecto de tu personalidad. Entonces, para mí, Coy Coy es un aspecto de mi personalidad y es una parte muy grande de mi ser. Y aquí la mayoría de gente me conoce como Coy Coy. Y cuando me pongo la nariz roja, ahí sale otro aspecto de Coy Coy. Quisiera hacer una reflexión un poquito como a contrapunto de lo que estamos hablando, pero me acaba de surgir de otro lado de la risa, que también puede ser también algo pues peligroso. Pues, acá en Colombia estuvimos hace poco en unas elecciones y había un personaje que hacía reír a la gente, Rodolfo Hernández, y que me hacía reflexionar un poco como, como también han usado la risa también para llevar a las personas a otros escenarios que no son tan estimulantes. Y pienso un poco, una reflexión un poco más política de ver de pronto aquellos que usan la comedia para también, pues como introducir un poco ideologías más conservadoras en el mundo también. Y siento que yo no sé por qué, y también se lo leí a alguien que yo sigo, que es de Suecia, y estaba hablando de que los nuevos comediantes, que ya el dictador no va a ser así como la persona rígida, seria, sino como los que vayan a hacer reír a la gente. Y me hizo mucho pensar en esa frase, pues porque estamos viviendo todo esto acá en Colombia y estaba un poquito preocupado pues de que sucediera pues esta situación así de alguien que usaba los medios, que usaba como gags muy populares como para enganchar emocionalmente a las personas a partir de tecnologías así de consumo rápidos. Y bueno, no sé por qué se me viene, pues si quieres decir algo sobre eso, pero también como que me llamaba mucho la atención de también como de pronto, y también por el lado universitario también, porque muchas de las personas ahorita se toman todo tan en serio que hacer un chiste a veces de pronto, entonces la corrección política y entonces eso no se puede decir y entonces como que se vuelve tan serio el espacio y hay una hipersensibilidad tanto en el espacio político de género, en ciertas comunidades, como que no nos gozamos a veces los chistes, entonces como que ya de una hay como la actitud de que eso es incorrecto lo que estás haciendo también y como que perdemos como ese lugar tan bonito y es de burlarnos de nosotros mismos, que creo que tú también lo decías, eso de reírse de uno mismo y de ser un poco más juguetón en la vida y no como ser como tan rígido en esto y esto es así, y entonces como que esa hipersensibilidad que también está en el mundo posmoderno muy a flor de piel, como que también me hace mucho reflexionar de cómo también como educadores y personas que estamos como facilitando espacios en el arte, en el espacio mío que es más enfocado a las artes visuales, cómo poder también como desapegarnos un poquito de nuestras identidades para reírnos más, porque cuando yo no me río es porque me cuesta un poco, estoy tan apegado en lo que soy, en lo que he hecho, en lo que, como que en todo mi construcción, como de mi personalidad, me ha costado tanto construirla que reírme de eso, pues como ha sido tan costoso esa construcción, pues no nos reímos, entonces como que nos volvemos también muy, como esa pose, entonces siento que también por el lado del humor y de la risa, puede venir ese lado también de la deconstrucción un poco de esas identidades así como tan rígidas, pero por el otro lado la advertencia también de cómo pues aquellos personas que Donald Trump creo que también viene del lado de la comedia y de la parte del espectáculo y el entretenimiento, que también hay como un estilacho político también en el mundo de personas que parecen como hacer conectar y el contagio emocional, que es una cosa también muy dentro de nuestro desarrollo emocional, que se da en la risa, pero también es muy primario en la cuestión como de, a través de una base emocional, como direccionar a las personas a mundos como más distópicos y más terribles. Como que solo esa reflexión quería poner ahí. Qué risa, no, pues claro, yo me acuerdo haber tenido esa conversación con profesores como que, ¿es Donald Trump un payaso? Entonces, porque todas las técnicas que usa son muy de payasería. Eh, y había como una parte de los payasos que nos ofendíamos, como no, pero ¿cómo? Por favor, respeta la labor. Yo pienso, para mí, como lo más básico es la inocencia. Entonces, desde el juego, yo me invito a ser inocente en el juego. Y entonces, de ahí ya no tengo prejuicio.
sin el prejuicio surge la espontaneidad. Entonces, en esa risa espontánea es que me puedo encontrar yo como un ser libre dentro de la alegría. Porque sí, se nos olvida ser alegres. O sea, nos gusta más ser como estar en lo correcto a ser alegres. Entonces, hay un discurso, toda una historia, sí, todo un discurso que lleva toda una construcción y tiene mucho valor para hacer transformación social. O sea, se necesita. Pero también una de las cosas que nos invita, por ejemplo, el yoga de la risa es apuntar a los dedos y reírse. No es de reírse de la otra persona, sino tener esa capacidad que alguien te apunte a ti, que se esté riendo sin que tú te ofendas. Y luego tomar ese mismo dedo, apuntarnos a nosotros mismos y nosotros reírnos sin ser ofendidos. Si tú llevas esto a un espacio de trabajo, como una corporativa, una corporación, donde está la gente trabajando entre ellos, y se están apuntando los dedos y quién sabe qué estarán pensando, porque no es el tema. El tema es permitir, porque eso es natural. Nosotros vamos a estar apuntando los dedos a los demás generalmente, porque no son idénticos a nosotros y queremos poder identificarnos, pero no, y estamos en lo correcto o no, y luego ya poder llevarlo a uno mismo, es como reírse de sí misma y no tomarse tan en serio. Pero claro, yo soy una persona que ya llevo muchos años en la risa y yo soy muy relajada en ese tema. Yo no soy la mejor persona para decir, niña, pero relájate y ya ríete. Hay una cosa muy linda que mi psicóloga me dice cuando hay momentos de tensión, es como coge esa vocal y extiende la vocal, porque es ahí donde se encuentra la parte más relajada del ser, en lugar de estar en este constante tigri-tigri-tácara. Entonces, como eso, ya cuando tú extiendes una palabra, empieza a generar risa también, porque es la deconstrucción de una expectativa, es una sorpresa, es sacarte del contexto en el que ya estás. Entonces, pero sí creo que puede haber un riesgo en eso, cuando ya las personas muy sabias se saben, o sea, muy sabias por decirlo así, que no es una sabiduría, pero es un conocimiento. Cuando ya tú tienes un conocimiento de cómo manejar las masas por medio de lo que les llega, puedes utilizar la risa muy fácilmente como una herramienta porque es muy poderosa. Y identificarte con lo cotidiano de cada ser y valorarle su punto de vista. Pero de pronto ese punto de vista no es el más equitativo, el, el más, no sé, justo para todos. Entonces también hay un cuestionamiento ahí de cómo se manipula la risa Claro, para enforzar una agenda. Una de las cosas del circo social que me ha enseñado a mí como instructora y como ser humano es que yo no presiono mi agenda ante nada, ni ante nadie. Es como, qué rico reconocer cuáles son mis puntos de vista, pero yo no tengo por qué inculcarle esto a mis estudiantes. claro. Yo quiero saber ellos qué piensan, tener una conversación al respecto, pero en ningún momento influenciarlos a que sigan una filosofía o que perciban el mundo como yo, ¿no? Claro, claro. Y Es importante eso que estás diciendo. sí, Porque ese es el error político de decir que si toda la gente piensa como yo pienso, entonces como que es también una cuestión como de, pues de narcisismo, que también tenemos que empezar a no, a no darle como tanta importancia a eso, sino como también a sorprendernos por el otro y por la vida que tiene el otro y esa posibilidad de construcción colectiva y no como los sectarismos que a veces como que se movilizan mucho como en estas cuestiones. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que me gustaría antes de cerrar nuestro encuentro, que ha sido muy, muy interesante y muy profundo también al tiempo, es hablar un poco, bueno, yo no he hecho mucho malabares, pero sí he sentido algo también mirando las cuestiones como pedagógicas de ese hecho cuando lo he practicado acá con un amigo con el cual pues somos vecinos, no sé si lo conoces, se llama Coco, trabaja mucho también los malabares y hace como sus performances. Pues yo con él me iba a entrenar a veces y él me enseñaba algunas prácticas y fue muy rico porque en ese momento eso era como una meditación. A mí también me gusta meditar y cuando uno hace malabares como que tiene que tener la concentración muy
como muy, ¿cierto? Como a veces en un espacio, a veces como muy abstracto, pero muy profundo, donde se pierde el tiempo, el espacio. Entonces como que siento los malabares también como una meditación y como en un tiempo donde tantas personas en la educación están tan apegadas a las pantallas y a la educación virtual y todo esto de la pandemia, siento que estas prácticas de circo como que también reconectan al cuerpo, a la mente, a la atención, y es donde todas las empresas están como batallando como la atención de las personas, las redes sociales también. Entonces, como que siento que en el circo hay como una clave también de desmediatizar un poquito esa vida tan apegada a las pantallas y volver otra vez a un mundo más corporal. Y me parecía pues, pues muy bacana la práctica de los malabares. No llegué muy lejos pues a manejar muchas bolas, pero sí como que hacía mucha conciencia de los movimientos y de como todo lo que se daba ahí. Y una vez que me dio la locura en ese tiempo que estaba como muy contento porque pues estaba evolucionando como en las paradas del circo y ver la potencialidad pedagógica que dije, de profe en la pedagógica acá en Bogotá y dije, pues les mostré un poquito lo que estaba practicando en eso de como desde la inocencia también, porque no era como el experto en eso y les dije, bueno, miren, me parece esto, estoy haciendo esto y me dijeron, bueno, hagamos un proyecto pedagógico de todo el semestre dedicado al circo. Hicimos las clavas, hicimos todo, lo construimos todos los materiales, fue muy chévere, entonces los estudiantes trajeron unos trajes, hicimos como, empezamos a practicar y como con los materiales, hicimos como todo algo muy pequeñito, pero para mí fue muy transformador y todo un semestre dedicado como al circo, a los malabares, a crear como, a crearlos con materiales reciclados. Fue como una experiencia pues que te cuento que hicimos dentro de la pedagógica y nunca lo olvido porque pues eso traía también destrezas físicas, la disciplina, que me parece algo también muy importante. Me parece muy chévere que tú lo cuentes también, porque yo creo que una de las cosas que también yo viví también que hacen lo que yo soy ahora, pues fue la natación y la disciplina. Me parece algo muy importante dentro de la formación de los estudiantes porque eso te da también como una seguridad, también una oportunidad de trabajar con el otro, también de la perseverancia. Creo que es una habilidad también muy importante en estos tiempos donde la gente suelta algo y va a otra parte y otra parte, como que tener una práctica disciplinada me parece algo importante y lo veía también como un valor importante en la educación, la disciplina, la perseverancia, pero también eso que te digo, lo de la atención, que lo viví yo, no sé, de pronto qué cositas podrías decir ahí también que podrían derivar en algo para los que ven esto, como que sientan también los potenciales pedagógicos que tiene el circo y el practicar con otros. Me parecía muy chévere llegar a las clases y coger agujas y coser los materiales y las bolas y que vamos a hacer unas cosas de rebote y no, fue una de las experiencias pedagógicas que más admiro. Incluso me recordaba mucho este texto de Jacques Rancière del maestro ignorante que le enseñó a la gente un idioma del cual él no sabía, pero pues lo hizo como con unas metodologías tan potentes que todos aprendieron francés, o yo no recuerdo esa historia, la leí en un libro que se llamaba así y yo me creí ese cuento, enseñar uno lo que no sabe, pero no es, pero eso enseñar lo que uno no sabe es porque es tanta la pasión y las ganas de aprender eso, que es muy bonito enseñar lo que uno no sabe también, porque para qué enseñar lo que uno sabe, pues si eso ya lo sabe, entrar en un estado como de desafío, de oportunidad y eso, me parece que eso para los maestros debería ser algo pues muy importante y lo viví mucho en esa experiencia pues muy inocente y muy ingenua y pues yo sabía que no iba a ser el mejor, pero pues nos íbamos a gozar mucho esa práctica y fue maravilloso. Claro, y ahora para retomar nada más esa última parte que tiene mucha relevancia en el circo, mira, mi profesora de Malabar, ella lleva incapacitada de su cuerpo de aquí para acá más de 20 años, desde que yo la conozco, no, y me enseñó a mí a malabarear, y le sigue enseñando a mucha gente a malabarear, o sea, ¿qué es lo que ella sabe? La metodología. Ujú. Entonces ella no lo está haciendo, está enseñando lo que ella no sabe, aunque sí, fue como una de las que rompió el récord de tantas clavas en malabares en el aire y tal, pero Judy Finale se llama ella, muy reconocida acá también. Pero yo creo en eso, por ejemplo, yo he enseñado a personas cuando yo estaba apenas marcando las 5 pelotas, Mm, yo le enseñaba a los otros y los otros me avanzaban, pero era porque ya yo sabía cómo enseñar la técnica, claro. yo me sabía cuáles eran los preparativos, tienes que entender la base, como los ejercicios fundamentales, luego las evoluciones y lo que te va a llevar a concretar el truco o a concretar lo que quieres marcar.
pero no tienes que necesariamente tú saber hacerlo. Tienes Mm, que saberle darle la práctica a la otra persona y saber marcar las alturas y los tiempos. Ya, eso no. mm, Entonces es muy de eso, el circo es muy así. No mm, necesariamente el instructor tiene que saber cómo hacerlo, sino que tiene que saber cómo enseñar. Entonces ya como instructora de circo te requiere tener esa metodología, te requiere tener ese conocimiento para poder guiar a otros en claro. ese, pero no quiere decir que porque yo no lo haga, no lo puedas hacer tú. Claro que hay una parte de eso del espejo, que cuando ves a otro hacerlo se te facilita mucho, pero teniendo tanto acceso o sea, tú le enseñas al chico o a la chica así directamente lo que yo te estoy diciendo y luego le dices, mírate este videito. Y se mira ese videito y ya fue. Y ahora tú me dices, bueno, sí, te saca del mundo. Para mí, la tecnología me ha ayudado a mí con el circo, por Mm, ejemplo. Entonces es una forma de compensar todo esto que estamos viviendo con lo de la tecnología, mm, incorporarlo dentro de esta presencia física y una vez más conectarnos con nuestra respiración, con oh, nuestro cuerpo, con nuestras raíces, enraizar nuestro cuerpo, porque el circo es riesgoso, toma riesgos y siempre estás como apostándole a algo. Simple hecho, mira un ejercicio que me pusieron a hacer a mí en Machingüepa para entender lo que pasa cuando le estás enseñando a un niño o una niña la importancia de malabar. Por ejemplo, tiene una pelota, esa persona no quiere que se le caiga esa pelota, porque la idea es que las pelotas se mantengan en el aire. Pues bueno, ahora vamos a hacerlo con huevos, huevos que se te pueden romper. Y se te rompen los huevos. ¿Y qué puedes hacer? Nada, se te perdieron los huevos y ya, no tienes más. Bueno, se te perdieron los huevos, ahora no tienes más con qué malabarear. Mejor malabarear con pelotas, porque esas no se te van a romper. Entonces, siempre como saber lo importante que es para un chico o una chica lograr esas cosas, esas pequeñas cositas, la importancia de mantener una pelota en el aire, así sea una, eso a ellos les marca de por vida. La importancia, no, yo he tenido experiencias de ver a niñitos pequeñitos, así que no saben y lloran, no, que no sé, y le enseño, o sea, le muestras cómo hacer y luego lo aprenden. Lo aprendí, ¿cómo así? Yo, viste, eso es lo que se trata, o sea, de eso se trata. Antes no lo sabía, ahora ya lo aprendiste. Y al día siguiente vengo, ya no lo sé cómo, se te olvidó. Es que también las cosas se olvidan si no las practicas. Entonces, claro. vamos a practicarlo, mire que ya te lo sabes. Y eso lo digo yo a todos mis estudiantes, si ya te salió una vez, quiere decir que ya lo sabes. O sea que no hay de ahí para adelante, es práctica, todo. Pero el circo, aparte de lo que te genera, cerebral, Mm, física, emocional y a nivel de respiración y de conexión con el cuerpo y motricidad. Y aparte sí. que está siendo vivenciada por otros en tu proceso de aprendizaje, porque generalmente el circo se aprende en grupo. Mm, Y estar frente a un grupo en una constante derrota, porque no es fácil, porque se te cae la pelota, porque no logras el truco, pero en ese instante de aprendizaje, ser reconocida por nosotros como una persona capaz de aprender es como somos capaces de aprender, es un reflejo muy bonito. jalona mucho, sí. Mm. Sí, y Ver aparte al que otro que nosotros, está ahí. Mm, sí, y ver, y como es eso, tú lo lograste, entonces yo también lo puedo lograr, ya de claro. una, nos valemos del uno del otro, así. Y en el circo social hacemos mucho, que hacemos como porque no es circo profesional, Mm, donde más te vale hacerlo y pártete hasta que lo logres. Esto es circo social en el que construimos todo un, un trasfondo de valores sociales. Entonces, el apoyarnos entre nosotros en ese proceso de aprendizaje y de brindarnos palabras de cariño y de apoyo es como el pan de cada día. Cada día nos apreciamos, cada día nos damos hey, qué bien lo hiciste, noté que te estabas esforzando, como, y es la cultura que se genera en el circo. sí. Entonces, es muy lindo. Claro, ¿alguna otra experiencia para redondear ya nuestra conversación como de eso del circo social y de los niños? ¿Alguna experiencia de pronto que te haya marcado, o de pronto algunas palabras también para cerrar? Pues hemos tocado ya varias cosas, la risa, tu experiencia y el circo social que creo bueno, pues tuvimos también en este programa pues la experiencia de Ecocirco, contando un poco ya los 14 años que acá en Anolaima están trabajando y también una Ujú. amiga
Daniela Mercado, que me contó del Circo El Tapeque allá en Bolivia, y también estaban trabajando como con comunidades y también desde una perspectiva más social, fomentando valores como conciencia y todos estos valores como del respeto, del trabajo colectivo que trae mucho el circo, y creo que pues que tiene unas pedagogías maravillosas, igual que las pedagogías audiovisuales que yo las he trabajado mucho, pues eso no se puede hacer solo, entonces ahí está la música, están los actores, la iluminación y todo este tema. Me parece que son artes como muy integrales y especialmente el circo también, lo físico, todo lo que hemos hablado, esas son cualidades que muchas veces ponen los educadores también como objetivos dentro de la educación, pero no saben, no tienen el alcance de esas herramientas para, entonces me parece muy bonito. Otra de las cosas que admiro mucho de lo que tú estás haciendo y que hizo que yo quisiera dialogar contigo es eso de la descentralización un poco de las artes también, ver eso en Puerto Colombia que esté existiendo y que estén existiendo esos espacios donde se esté dando ese voluntariado en América Latina y toda esta movilidad también de los niños y esa presencia de las vidas del arte en las vidas de muchos niños, eso transforma mucho la realidad, transforma mucho pues la convivencia y también lo que los niños a futuro van a hacer. Yo estuve acá en Maloca, acá en Bogotá, haciendo unos proyectos también como con arte y ciencia en comunidades y en localidades y ver los pelados haciendo rap, graffiti, trabajando como con tecnologías, con Scratch y todas esas cosas y ver eso es como que llena de mucha alegría saber que esos proyectos pueden ser también más financiados, más apoyados en una sostenibilidad un tiempo más largo, porque yo siento que muchas veces he estado en proyectos que duran muy poco, pero yo sé que si hay una infraestructura pues social más amplia, pues la sociedad va a cambiar también, porque eso va a generar también otra, ¿cierto? Como muchos más festivales de rap al parque, no solamente uno al año, sino en todas las localidades de Bogotá y en todas las regiones, y eso me gustaba mucho de ver también de que en otras regiones muy diferentes a las capitales estén existiendo espacios de formación en artes circenses. Eso me pareció como súper, pues, de avanzada, de vanguardia. Entonces, como que te admiro mucho por tu labor y por todo lo que estás haciendo y qué alegría que existan personas como tú, pues, como entregando ese conocimiento y pues, me parece que eres muy clave como en esta reconstrucción también de país también que estamos viviendo. Sí, no, gracias Andrés por mencionar eso. Pues sí, es la organización con la que trabajo ahora lleva 37 años en funcionamiento y trabaja con niños y niñas de la comunidad más marginada aquí de California, en Oakland particularmente, con comunidad afroamericana. Mm, Y se vive mucho trauma, o sea, se viven muchos traumas como niños, ellos viven situaciones difíciles en sus vidas. Y tienen una constante, 37 años de circo, donde su mamá participó en el programa de circo, su papá, también su tío, su abuelo, y todavía continúa. ¿Pero por qué? Porque tiene un apoyo económico y está ligado con los distritos de educación. mm, Entonces, yo digo, qué lindo y qué fuerte que en Colombia aún no estemos en esas. Y yo me he sentado en mesas de circo nacional y departamental, tratando de cambiarlas, abrirnos un espacio en las mesas sí, en los consejos y ser reconocidos y todo, porque el circo ha sido olvidado y durante la pandemia se notó mucho la pérdida del circo y el marginamiento que vivía la gente de las carpas. Yo estuve ahí con familias de carpa de circo que vendieron sus carpas para armar, no, unas cuestiones heavy, te digo, mm, unas situaciones de vida muy pesadas. Y, y yo como ser humano, yo como artista, yo no podía dejar de ver eso sin querer hacer algo. O sea, como yo me voy a ganar una beca y no voy a aportar mi beca a un proyecto social. mm, Si veo que la gente, mi parcería de circo se está cayendo y están viviendo sin nada y sé todo lo que aporta. Entonces yo no, de verdad que no comprendo cómo en las mentes de los demás, en las conciencias de los demás, cuando tienen la posibilidad, no brindarla o abrir esos espacios. O sea, no digo que sean todos, pero sé que hay muchos que tienen esa capacidad. Yo nada más invito como a esa reflexión de qué forma puedo crear impacto en el mundo o de qué forma puedo impactar a mi comunidad, a la más cercana o a la más lejana, la que sea, pero involúcrense, carajo. mm, Como ahí, sí. esa es como mi forma de ser. Pero luego en Barranquilla, lo que yo te digo, para cerrar así ya Mm, con esto, cuando
al ver transcurrir a los niños y a las niñas, porque yo trabajo con jóvenes y adultos también, y es otro proceso de la construcción con adultos, pero más enfocado en el futuro de nuestra juventud. Al ver estos jóvenes transitar todo un proceso de aprendizaje y luego compartir a grande escala, ya sea en un teatro o en una plaza, donde están siendo vistos por personas que no tienen ni idea de cómo fue ese proceso, porque yo jamás te compartí a ti, porque ni te conozco, y porque me da miedo mirarte a los ojos, porque yo soy una persona pequeña y tú eres un adulto que yo ni conozco, pero estoy frente a ti de la forma más vulnerable, que es demostrándote todo lo que yo aprendí en un show de circo, en una esencia, en una presentación. Cuando esos niños toman todo ese poder de ser el centro de atención de miles bueno, miles no, pero de 100, ¿sabes? 500 de pronto personas que vienen de toda la comunidad, de toda la ciudad, que vienen a verles. Sí. Eso para un niño cambia la vida. O sea, Claro. tú sabes el poder que te da a ti estar y que tú ni sabes, porque estás con una pelotica ahí como y te vas. Eso es súper valioso. Entonces, la construcción de los shows, yo este año tuve la oportunidad de dirigir por primera vez, o sea, aparte del circo en Colombia, pero aquí en Estados Unidos, de dirigir una obra de circo creada por los jóvenes y verlos a ellos en ese proceso de construcción y de todo, y por ponerse en escena, tan vulnerables y tan poderosos. Qué lindos. Un orgullo así como, wow, Claro. qué talentosos, qué lindos, y se la creen toda y es bacán. Claro, y eso es eso es una de las cosas más esenciales en la educación, el ser vistos por otro, el ser escuchados, el ser admirados, eso es lo que realmente construye también un sentido de sí mismo y como una potencialidad, pero cuando tú no tienes ese espejo, esa persona que te está alimentando, que te está viendo, es lo que realmente en psicología hablan mucho del apego inseguro, que una de las causas un poco de muchos de los traumas que tenemos como sociedad es eso, que no hemos tenido como ese andamiaje seguro en los cuidadores, en las personas que te estén como alentando y nutriendo, pero cuando tú tienes eso, como que esa plantica como que crece tan bonita, da tantas flores y eso es como un ecosistema hermosísimo porque escuchas y eres recibido por otro y te sientes como en esa filosofía Ubuntu también que dicen que yo soy tú porque tú eres, ¿cierto? Como que estamos conectados, pero esa conexión es la que nos va a aliviar también mucho de los traumas y para Colombia, por eso me parece este programa muy importante porque yo lo que he leído un poco, me he estado un poquito alfabetizando en el tema del trauma histórico y en todo esto de los asuntos de la violencia y una de las cosas que tenemos que trabajar más ahí es el cuerpo porque es ahí donde han recaído también y se han sedimentado muchos de nuestros dolores. Y el cuerpo requiere ese movimiento, requiere una atención, requiere expresión y requiere esa conexión para poder volver a la paz. No vamos a volver a la paz si no tenemos un programa y sostenido en el tiempo, donde primero estén las artes ahí como de frente y por el otro lado la expresión, porque nuestra corporalidad pues es lo que tenemos que recuperar por como es la semilla también de los cambios. No lo vamos a hacer solamente desde el plano racional y del plano desde la risa, desde lo absurdo, desde todas estas cosas que rompen. Ahí está como una semilla hermosísima para la transformación del país. Por eso, Carolina, te agradezco mucho por tu participación y no, pues me siento súper contento de haber compartido contigo estos momentos. Gracias, Andrés. Yo también me siento feliz de conocerte y feliz de poder compartir.